Hola, en esta clase revisaremos conceptos de sistemas operativos y con eso concluimos la unidad 1. La prueba sobre estas dos clases será el próximo jueves 17 de junio a las 12:30. Revise las instrucciones en el aula virtual en la pestaña Prueba 1. Instale el navegador Safe Exam Browser y realice la simulación. Revisaremos los sistemas operativos más populares y sus principales características. Un sistema operativo es un programa o software que cumple con las siguientes funciones. Nos permite tener control de acceso al hardware, administra los archivos y carpetas, proporciona una interfaz de usuario y administra las aplicaciones y programas que tenemos instalados. Para poder acceder y comunicarse con el hardware, el sistema operativo instala un pequeño programa conocido como controlador o driver. Los drivers son diferentes para cada sistema operativo y son suministrados por el fabricante del hardware. En su mayoría, los sistemas operativos actuales tienen una base de datos con los controladores de las marcas más conocidas. Estos drivers se instalan automáticamente y se conocen como dispositivos plug and play. Ciertos dispositivos como impresoras, tarjetas de video, tarjetas de red, necesitan que instalemos el driver manualmente. Para ello, el fabricante nos suministra un CD o nos direcciona a su página de internet de donde podemos descargarlos e instalarlos. La segunda función, administración de archivos y carpetas. El sistema operativo organiza los archivos a través de un sistema jerárquico de carpetas, también conocidas como directorios. Un archivo es un bloque de datos relacionados a los cuales se les proporciona un nombre y que son tratados como una sola unidad. Una carpeta que está dentro de otra se la conoce como subcarpeta o subdirectorio. El sistema jerárquico tiene como inicio o como base las unidades de almacenamiento, a las cuales se les asigna una letra mayúscula. La letra C ha sido adoptada para el disco duro principal y a las unidades siguientes se les ordena en forma alfabética. Las unidades A y B estaban destinadas para las unidades de disco flexible, por lo que la unidad C es la que por convención se ha destinado para la instalación del sistema operativo y los programas o aplicaciones. Se recomienda disponer de una unidad de almacenamiento para el sistema operativo y las aplicaciones y otro para los datos, debido a que si el sistema operativo falla o se corrompe, nuestros datos quedarán protegidos. Podemos tener dos unidades de almacenamiento físicamente separadas, o podemos dividir una unidad de manera lógica en secciones conocidas como particiones. Podemos observar un ejemplo de la estructura jerárquica de datos del archivo deber. Este archivo se encuentra almacenado en la carpeta EPN, que a su vez está anidado dentro de la carpeta datos, que está creada en la raíz de la unidad de almacenamiento. A la ruta del archivo desde la raíz de la unidad de almacenamiento se lo conoce como path, que en español significa camino. Como tercera función de un sistema operativo está la interfaz de usuario. Tenemos dos tipos, la interfaz a través de línea de comandos o CLI y la interfaz gráfica de usuario o GUI. Una interfaz CLI es como la que observamos en la esquina inferior izquierda, que corresponde al sistema operativo DOS de Windows. Las instrucciones se ingresan a través del teclado, por lo que se requiere un conocimiento previo para hacer uso de este sistema operativo. Las interfaces gráficas, por su parte, ofrecen un acceso intuitivo al usuario final. Son más fáciles de usar, pero requieren más recursos de hardware. La cuarta función de un sistema operativo es la administración de aplicaciones. El sistema operativo localiza la aplicación y la carga en la memoria RAM de la computadora. Tenemos muchas aplicaciones a nuestra disposición y cada una de ellas tiene requerimientos particulares. Existen dos tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos de escritorio con los que estamos más familiarizados. Admiten un solo usuario, ejecutan aplicaciones de ese usuario y comparten archivos y carpetas en una red pequeña con seguridad limitada. También tenemos los sistemas operativos de red, que admiten múltiples usuarios, cada uno con sus aplicaciones. Proporcionan mayor seguridad, son sólidos y redundantes. Estos sistemas operativos vienen instalados en equipos denominados servidores, los cuales alojan los diferentes servicios que podemos encontrar en Internet. Explicaremos el principio de funcionamiento de un servidor mediante este esquema. Tenemos el usuario 1 que quiere acceder al servicio de Facebook a través de la red de Internet.
El equipo FB01 contiene toda la información del usuario, sus fotos, sus estados y su historial de navegación. Como podemos notar, el navegador de Internet únicamente constituye una interfaz de comunicación, y quien asigna los recursos necesarios de almacenamiento, memoria y procesamiento es el servidor a través del sistema operativo de red. Facebook tiene millones de usuarios, y cada uno puede tener acceso al mismo tiempo y realizar operaciones independientes. Es decir, que el sistema operativo debe ser multiusuario y multitarea. Debe monitorear constantemente la actividad de cada uno de los usuarios para reasignarles recursos o, si permanecen inactivos durante un tiempo prolongado, retirarlos. ¿Qué sucede si el servidor FB01 sufre alguna falla, por ejemplo, un daño de fuente, y que el tiempo estimado en cambiar esa fuente sea de 1 hora? Quiere decir que todo ese tiempo voy a permanecer sin el servicio. Para solventar este inconveniente, se puede colocar un equipo con las mismas características técnicas que funcione en paralelo y constantemente esté copiando la información del servidor principal. A este equipo se le conoce como backup, respaldo o redundancia, y entra en funcionamiento cuando el equipo principal falla. Este esquema que acabamos de analizar se repite para todos los servicios que tenemos disponibles en Internet, como YouTube, correo electrónico y hasta la misma aula virtual. En esta ilustración puede observar un ejemplo de la infraestructura donde se ubican los servidores a nivel global. Tenemos un resumen de la terminología que acabamos de utilizar. Multiusuario significa que 2 o más usuarios pueden trabajar con los mismos programas y compartir dispositivos periféricos. Multitarea quiere decir que la computadora es capaz de utilizar múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Multiproceso, que la computadora puede tener 2 o más unidades centrales de proceso o CPU. Multithreading, que un programa puede dividirse en partes más pequeñas que el sistema operativo puede cargar según sea necesario. A continuación presentamos los sistemas operativos más utilizados, Unix y Windows. Linux es una adaptación de Unix y Mac es un Unix completo. Unix fue creado por los laboratorios Bell de AT&T en 1969. Fue vendida posteriormente a Novell y es la base de los sistemas operativos actuales. Las implementaciones más importantes son Solaris, que pertenece a la empresa Sun, AIX a IBM, HPUX a Hewlett Packard y MacOS, que pertenece a Apple. Unix se enfoca principalmente en los sistemas operativos de red. Los sistemas operativos Linux tienen una estructura muy similar a los Unix. De ahí su acrónimo Linux is not Unix. Fue desarrollado por un estudiante de la Universidad de Helsinki en Finlandia, Linus Torvalds, en 1991, con la filosofía de código abierto, es decir, que la codificación de Linux base está disponible para que cualquier persona pueda hacer modificaciones y crear su propia distribución. Algunas de las distribuciones de Linux son: Red Hat desarrolla sistemas operativos tanto de red como de escritorio. Fedora, que actualmente pertenece a Red Hat. CentOS, que es un proyecto interuniversitario que desarrolla su proyecto en base a Red Hat. Ubuntu, perteneciente a la empresa británica Canonical, que actualmente tiene mucha penetración en el mercado, principalmente en Smart TVs, teléfonos celulares y consolas de videojuego. SUSE, una distribución alemana enfocada a sistemas operativos de red, actualmente propiedad de Novell. El sistema operativo Mac, desarrollado por Bill Atkinson, Jed Raskin y Andy Hertzfeld, tiene actualmente 17 versiones, que van desde la 10.0 hasta la 11. Hasta la versión 10.8 podemos notar que las versiones de este sistema operativo tenían nombres de felinos. Esto es por la afición de Steve Jobs a estos animales. A partir de la versión 10.9, los nombres comerciales cambiaron a nombres de regiones del estado de California en Estados Unidos. Por ejemplo, Mavericks es una playa para surfistas, Yosemite un parque nacional, y la última versión, Big Sur, es una península en California. El sistema operativo Windows, desarrollado por Microsoft, propiedad de Bill Gates. Existen versiones de Windows para sistemas operativos de escritorio y de red, pero además Microsoft se ha enfocado en otros mercados como las consolas de videojuegos y los teléfonos celulares. Las versiones de Windows han ido evolucionando desde Windows 1, Windows 2, Windows 3, hasta llegar a Windows 95, un sistema muy estable y de muy buen rendimiento.
Windows 98 hizo mejoras gráficas, pero lamentablemente tuvo inconvenientes de compatibilidad de hardware. Las siguientes versiones, Windows 2000, Windows Millennium, trataron de suplir estos inconvenientes. La siguiente versión, Windows XP o Windows Experience, tuvo muy buena acogida, y para la corrección de errores se formularon los conocidos Service Pack. Su última versión fue Windows XP con Service Pack 3. Windows Vista, al igual que Windows 98, tuvo mejoras gráficas, pero los mismos inconvenientes de compatibilidad de hardware. Una de las últimas versiones conocidas y de buen rendimiento es Windows 7, pero a final de 2019 Microsoft anunció que dejaría de desarrollar actualizaciones y brindar soporte a este sistema operativo. Windows 8 no fue muy conocido porque tenía un error de diseño muy sutil pero importante para el usuario final, y es la falta del botón de inicio. Esto causó un rechazo del consumidor y la necesidad de ofrecer una versión mejorada. Es entonces cuando entra en escena Windows 10, del que hablaremos detenidamente más adelante. Presentamos la interfaz de Windows 1. Como pueden observar, es un sistema de pantalla compartida. Es decir, que si yo necesito abrir una nueva aplicación, una de estas pantallas se subdividirá dando paso a mi nueva aplicación. Si se tienen muchas aplicaciones abiertas, la visibilidad se reduce considerablemente. Algo parecida era la interfaz de Windows 2. Para solventar este inconveniente, se evolucionó a un diseño en 3 dimensiones, donde las ventanas se superponían unas a otras. De esta manera, la aplicación deseada puede ser ampliada hasta alcanzar el tamaño de la pantalla completa. Las versiones posteriores de Windows usan este sistema con versiones gráficas mejoradas. La última versión, Windows 10, anunciada en septiembre de 2014 y lanzada el 29 de julio del año siguiente, tiene las siguientes características. Se adapta a pantallas táctiles, revierte la desaparición del botón de inicio, usa reconocimiento facial a través de Windows Hello, tiene también un asistente para interacción de voz y texto conocido como Cortana, reemplaza al tradicional navegador web Internet Explorer con Microsoft Edge. Además, Windows 10 ofrece compresión automática de archivos. La interfaz de Windows 10 es muy similar a otras versiones de Windows, con la inclusión de una caja de búsqueda que nos ayuda a encontrar las aplicaciones y archivos de manera más eficiente. En Windows 10 podemos tener 3 tipos de cuentas: estándar, invitado y administrador, para controlar los permisos que puede tener cada usuario. Con el explorador de Windows podemos acceder a todos los archivos de la computadora y navegar a través de la estructura jerárquica de carpetas. Con el panel de control podemos realizar configuraciones de ajustes y controles básicos del sistema. Con el administrador de dispositivos podemos verificar el funcionamiento del hardware, instalar o actualizar drivers y de esta manera resolver algunos problemas. Para realizar acciones simplificadas en Windows 10 podemos utilizar los métodos abreviados, que son combinaciones de teclas. Por ejemplo, con Control Alt Suprimir podemos abrir el administrador de tareas para cerrar ciertos programas o aplicaciones que no respondan por un tiempo prolongado. Alt F4 cierra ventanas sin la necesidad de presionar la X que se encuentra en la esquina superior derecha de las ventanas de Windows. Con Alt Tab podemos navegar entre las ventanas abiertas y seleccionar la que queremos poner en primer plano. En el link de la diapositiva pueden tener acceso a todos los métodos abreviados utilizados en Windows 10. Su tarea para la siguiente semana es repasar exclusivamente los métodos abreviados, copiar, pegar y otros métodos abreviados de teclado generales disponibles en el link. De lo expuesto anteriormente, ¿es posible instalar cualquier sistema operativo sobre cualquier computadora? No. Un sistema operativo debe cumplir requisitos mínimos de hardware. Estos requisitos están estipulados en una tabla conocida como lista de compatibilidad de hardware. Los elementos de esta lista son sencillos. Tenemos por un lado la velocidad del procesador, la cantidad de memoria RAM, el espacio necesario en disco duro y la resolución de la pantalla. Si un equipo no cumple con estos requisitos mínimos, el sistema operativo no puede ser instalado. Como podemos leer en la tabla, existen sistemas operativos para 32 bits y 64 bits. La diferencia es que los procesadores de 64 bits tienen mayor capacidad de gestionar la memoria RAM. Por lo tanto, tienen mayor velocidad de procesamiento gráfico.
Las distribuciones Linux tienen requisitos de hardware similares a los de Windows XP. Por eso se considera Linux un sistema operativo potente, rápido y ligero. A continuación tenemos los tipos de ataques informáticos más comunes, entre ellos el adware, el spyware y los virus. Son programas maliciosos que se instalan en el sistema operativo con el objetivo de extraer información del usuario o dañar el sistema de archivos. El adware muestra publicidad engañosa, por ejemplo, un anuncio que indica que hemos ganado algún premio, y cuando ingresamos a reclamarlo, nos solicita información confidencial de nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito o información personal utilizada en las preguntas de seguridad. El spyware, por su parte, es más silencioso. Se instala en el sistema operativo y registra toda la actividad de la computadora. Crea perfiles sobre los gustos y preferencias de los usuarios y comercializa esa información con las diferentes empresas, que posteriormente nos harán llegar información de sus productos a través de correo electrónico u otros medios. Tanto el adware como el spyware están interesados en extraer información del usuario, mas no de dañar el equipo, como es el caso de los virus. En su mayoría, los virus son creados para el sistema operativo Windows, sin querer decir con esto que no existan virus para Linux. En la actualidad, aproximadamente existen 800 virus para Linux y 20 millones para Windows. Una de las razones es la alta penetración de los sistemas Windows en el mercado, lo que lo vuelve atractivo para los atacantes. Un virus diseñado para atacar un sistema operativo Windows no tiene efecto en un sistema Linux debido a que los formatos no son compatibles. Otra vulnerabilidad del sistema operativo Windows es que tiene un sistema de archivos estático, es decir, que se conoce la ubicación exacta de los archivos del sistema para que puedan ser atacados. En Linux, el acceso a los archivos del sistema es limitado y tiene más seguridades. Los programas antivirus desarrollados para Windows son una versión binaria de Linux. A pesar de que el formato no sea compatible, Linux puede abrir el archivo y buscar código malicioso. De esta manera, crear un programa que busque ese código dentro de los diferentes archivos y lo borre. Estos son unos ejemplos de correos malintencionados. Son enviados por remitentes falsos o con correos ajenos a la empresa que dicen ser. Incluyen en su contenido links de acceso a otras páginas donde nos solicitarán información confidencial como claves bancarias o datos personales. Evite ingresar a estos links. Este es un ejemplo similar. También pueden usar este método utilizando los logotipos de empresas y links que aparentemente son correctos, pero que al ejecutarlos nos llevan a páginas fraudulentas. Finalmente daremos unos breves consejos sobre buenas prácticas. No ingrese a links o archivos adjuntos sospechosos, principalmente los que vienen enviados por correo electrónico. Podrían dirigirle a páginas fraudulentas o instalar software malicioso. No ingrese a links sospechosos de Internet. Siempre que sea posible, actualice el sistema operativo y programas. Esto le tomará unos minutos, pero mantendrá su equipo protegido. Periódicamente realice copias de seguridad, sea en un disco externo o en la nube. Proteja sus permisos de administrador. No deje que otras personas tengan acceso a instalar software en su computadora. Lea las condiciones de instalación de un programa. Estamos acostumbrados a poner siguiente, siguiente, siguiente en todas las ventanas que nos aparecen en la secuencia de instalación. Y en alguna de ellas puede estar la aceptación de un software que no deseamos, que posiblemente es software malicioso. Finalmente, use contraseñas seguras y sobre todo no las comparta. Una contraseña segura tiene 10 o más dígitos dentro de los que se incluyen letras mayúsculas o minúsculas, números y signos. Crearemos un pequeño programa que cumpla la función de un virus mediante comandos de DOS. Para el ejemplo atacaremos la carpeta que tiene el nombre de sistema operativo que contiene 3 archivos. Como editor del programa utilizaremos el bloc de notas porque nos permite guardar en extensiones de ejecutables. El comando echo-off oculta las líneas de código mientras el archivo se ejecuta. Con cd abrimos la carpeta que queremos atacar. Debemos copiar el path completo. Ponemos el comando del, que significa delete o eliminar en inglés.
Ponemos ciertos atributos como por ejemplo /f para que elimine el archivo si éste tiene protección contra escritura. /q para evitar que nos pida confirmación del archivo y no lo envíe ni siquiera a la papelera de reciclaje. Ponemos el nombre y la extensión del archivo que queremos eliminar, en este caso, prueba.pdf. Finalmente escribimos el comando pause para que el sistema operativo nos indique mediante una ventana auxiliar el momento que se ha ejecutado. Guardamos el archivo con extensión .bat y lo ejecutamos. Inmediatamente podemos observar que el archivo prueba.pdf ha sido eliminado. Si no conocemos el nombre específico del archivo que queremos eliminar, podemos hacer uso del signo asterisco que significa todos. Asterisco punto asterisco quiere decir que vamos a eliminar todos los archivos de todas las extensiones. Quitamos el comando pause y volvemos a ejecutar el programa. Esta vez todos los archivos de la carpeta sistema operativo se habrán borrado. Con esta pequeña práctica terminamos la clase de ofimática de esta semana. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos pronto.